Gracias por continuar con nosotros. Esto es Entérate, un espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Agradeciendo el favor de su atención, hoy continuamos con las actividades académicas que se realizaron durante el Seminario Internacional sobre Omisión Legislativa. En esta oportunidad, continuamos la segunda parte de la participación de José Julio Fernández Rodríguez, ombudsman de la Comunidad Autónoma de Galicia, en la mesa de trabajo, problemas constitucionales que genera la omisión legislativa. Al concluir con esta ponencia, daremos inicio con los comentarios del magistrado presidente Constancio Carrasco Daza, del Tribunal Electoral, quien manifestó que en 2011 el bloqueo de constitucionalidad tuvo una verdadera redefinición al determinar la obligación de todas las autoridades del orden jurídico a favorecer la protección más amplia de los derechos humanos. El magistrado refirió que la Sala Superior ha realizado esfuerzos jurisprudenciales para resolver los casos donde han existido omisiones legislativas, tales como las candidaturas independientes, donde se ha ordenado a los congresos locales legislar en la materia para materializar este derecho. Acompáñenos a conocer estas reflexiones sobre omisión legislativa. Comenzamos. El siguiente paso es determinar por parte de los investigadores o de los jueces cuáles han sido desarrollados y cuáles no. Lo mismo en las constituciones regionales mexicanas. Y, en fin, el último elemento de mi concepto, el quinto o el sexto, el quinto no, es la consecuencia de todo esto. Todo esto, la inacción del Poder Legislativo durante un tiempo excesivamente largo que desconoce un concreto encargo al legislador que está previsto en la Constitución, da lugar a que sea ineficaz la norma constitucional. Como no está desarrollada, es ineficaz. Bueno, esto nos llevaría demasiado tiempo, ¿no? Comentarlo. En esto también está en desacuerdo mi colega y amigo Ignacio Villaverde, ¿no? Que él concibe más que la consecuencia de la omisión es que nace una norma implícita que es contraria a la Constitución, entonces el control es de la norma implícita. Bueno, pues lo comenta él, si queréis, ¿no? Por la tarde. Pero yo sigo defendiendo la virtualidad práctica de esta idea de ineficacia. El resultado es la ineficacia. ¿Esto qué quiere decir? Ojo, ojo. Esto quiere decir que la norma puede ser eficaz aunque no esté desarrollada. Por ejemplo, hay un artículo en la Constitución española que dice la capital del Estado es la Villa de Madrid. Eso tiene aplicación inmediata, eficacia directa, casi no necesita ser desarrollado. Ahí no hay omisión constitucional. Se estructura los poderes públicos españoles en torno a Madrid y unas consecuencias de su condición de capitalidad. Podría no haber ley de desarrollo y no habría omisión, porque la aplicación directa de ese artículo es suficiente, es suficiente. Pero ojo, hay otros artículos que aunque tengan aplicación directa, no dan completud. Un tema un poco complejo, que no quiero parar porque ya acabaría aquí los 20 minutos que me faltan, los 15 minutos. Es decir, por ejemplo, otro caso español. La ley regulará la objeción de conciencia al servicio militar. Ya no existe, pero bueno, el servicio militar pero existía en su momento. Claro, ese artículo es directamente aplicable y, de hecho, el Tribunal Constitucional, ante una omisión de desarrollo, aplicó directamente ese artículo para conceder la objeción de conciencia. Pero que sea directamente aplicable no quiere decir que sea por sí mismo completo o eficaz. No, no. Es un derecho que necesita ser regulado, requisitos, plazos, formas de garantía, en una ley específica, Por lo tanto, aunque el derecho sea plenamente aplicable, no es plenamente eficaz por sí mismo, necesita una ley que le dé completud. La norma constitucional incompleta necesita la completud del desarrollo legislativo, del desarrollo postconstitucional. Por lo tanto, eficacia frente a ineficacia, diferente a aplicación frente a inaplicación. Una cosa es la capacidad de aplicación directa de un artículo constitucional por la forma de cómo está redactado y otra cosa es que ese artículo sea eficaz o no por sí mismo. Si no es eficaz por sí mismo, puede haber un problema de omisión constitucional.
Si hay un encargo al legislador, se supone que ya no es eficaz por sí mismo. Se supone, habría que ver los casos. Si el legislador dice, la ley regulará las condiciones de sufragio de los mexicanos desde el punto de vista democrático, ese artículo se puede aplicar directamente, como ha hecho aquí los tribunales electorales para declarar omisiones constitucionales, por decirlo de forma simple, pero eso no quiere decir que sea eficaz por sí mismo, no es eficaz por sí mismo. Tiene que haber una ley, la interpositio legislatoris, tiene que haber una ley de desarrollo que colme, que dé completud a esa norma incompleta que está en el encargo al legislador. Como veis, es una cosa un poco abigarrada, confusa no es la palabra, yo creo que es abigarrada la palabra, pero creo que es imprescindible tener claro el concepto que estamos usando, porque si no después las consecuencias o la articulación práctica se hace mucho más compleja. Como se usan varios conceptos de omisión inconstitucional en el derecho comparado, por eso hay tantas soluciones diferentes en la articulación práctica. Por eso mismo, si hubiera un solo concepto, no digo que valga mi concepto, digo que doctrinalmente supongo que con el avance de la ciencia acabará imponiéndose un concepto, no varios. Por ejemplo, vamos a hablar de México otra vez un momento, ¿no? Críticamente, porque es mi función, creo yo, no me entendáis mal, insisto, no digo que sea mejor Europa, es decir, no, digo que yo creo que es útil que haga algún comentario crítico para generar reflexión. Por ejemplo, el proceso de reconocimiento de la omisión legislativa en los estados, en las entidades federativas, que ya se comentó aquí, yo creo que se ha hecho de forma un poco irreflexiva, por la imprecisión conceptual. Os doy titulares, si hubiera aquí ya un periodista ya tiene titulares, de una forma irreflexiva. A veces se dice, conceptualmente, simplificando, que es la no aplicación de la Constitución. Eso lo dice, tengo que apuntar, es tan lioso que lo tuve que apuntar. Coahuila, se dice en Coahuila. Otras veces se dice que la omisión se produce por el no debido cumplimiento de la Constitución. Esto se dice en la mayoría, en Veracruz, en Chiapas, en Quintana Roo, en Tlaxcala, en Yucatán y en Durán. Otras veces se dice que no hay eficacia, sería más cercano a mi teoría, que la omisión genera la ineficacia, que no hay eficacia. Eso dice en Yucatán. O a veces se dice simplemente, en Nayarit, como lo ha comentado mi colega, que hay una violación de la Constitución. O sea, el concepto ya va cambiando y después si nos metemos en quién son los sujetos pasivos, si el legislador, si no es ya cambia también, pero ahí no me voy a meter. En otras partes del mundo, por ejemplo, en Río Negro, en Argentina, se dice también de una forma un poco imprecisa que es el no dictado de norma impuesta por un deber, aunque ese deber parece que está refiriéndose al encargo al legislador, que hablan los alemanes y que hablo yo. En Portugal, aunque aquí hay un profesor portugués prestigioso que os comentará, pero bueno, en Portugal se dice que la omisión aparece cuando no se han aprobado las normas necesarias para tornar exigibles las normas constitucionales. Exigíveis en portugués. En castellano este artículo está traducido como aplicables, mala traducción. No. Es decir, yo entiendo que no es lo exigible en portugués, jurídicamente, derecho constitucional, no es aplicación en castellano, ¿no? Es exigibilidad, que es otra cosa. Y en Brasil, pues, se habla de medidas, la ausencia de medidas para tornar efectiva, para convertir en efectiva la norma constitucional. Sería efectividad, volvemos a mi concepto. O sea que, como veis, bueno, y si ya buscamos sentencias, que tengo alguna apuntada, va matizando el concepto en función de los casos de sentencias de diversos países que van hablando del mismo, ¿no? Tengo apuntadas sentencias de Alemania, de Austria, de Andorra, de Colombia, de España, de Estados Unidos, de Italia, de Perú, de República Dominicana, de México a nivel federal y regional, de Rumanía, de Argentina. O sea que un panorama de cierta densidad o imprecisión conceptual creo que afecta a día de hoy a las formas de articulación práctica de esta categoría. Bueno, la jurisprudencia colombiana, bueno, no voy a hablar de jurisprudencia porque si no me extiendo demasiado. Es decir, va cambiando, ¿no? Por ejemplo, Colombia, lo que iba a decir ahora, es el no cumplimiento de un deber constitucional. Vuelve a referirse al encargo del legislador. O sea que si hay que sintetizar, a pesar de las diferencias conceptuales, yo creo que en el amplio panoplia, abanico de derecho comparado, el concepto,
los conceptos más extendidos son la existencia de un deber o encargo del legislador y la no aplicación o la no eficacia, que son diferentes, de ese artículo constitucional porque hay una omisión. O sea que la mayor parte de ese comparado, grosso modo, sigue mi posición sustentada antes en el tiempo, ojo, hace 25 años, no copié, es decir, no copié, antes en el tiempo. Bueno, como veis, la cosa pues tiene su densidad. Es curioso que dentro de un propio país como México haya tantas diferencias, es curiosísimo, un tema tan relevante, tan trascendente por las connotaciones políticas que tiene la omisión inconstitucional. Es curiosísimo que haya estas divergencias, ¿no? Bueno, dicho esto, muy brevemente la justificación. Esto es un tema en el que insistía mucho hace años cuando daba charlas, que iba bastante sobre esto, porque era debatido si era procedente o no, había que justificarlo. Ahora ya no es debatido, no veo ya autores que sean contrarios a día de hoy a la omisión inconstitucional o a la necesidad de estudiarlo y avanzar por este camino para garantizar, ahí está el elemento de justificación, la supremacía de la Constitución. No me paro en esto, yo creo que es una cosa asentada. La Constitución es una verdadera norma jurídica, no cabe duda a día de hoy, no es un documento político programático que vive en el nirvana de las promesas incumplidas, no, es una norma jurídica de aplicación directa, de mayor o menor intensidad en función de la densidad de la redacción del artículo. Bueno, es otro tema. Las normas jurídicas, ya lo sabemos, por derecho penal y por otras facetas del derecho, se puede vulnerar por acción o por omisión, por lo tanto, silogismo, la vulneración de la Constitución norma jurídica por omisión debe tener sanción, debe tener una reacción por parte de los tribunales constitucionales o por parte de los poderes públicos. Eso por un lado. Y por otro lado, el principio de supremacía constitucional. Si la Constitución es realmente suprema, eso tiene que tener consecuencias prácticas, no tiene que quedar en una promesa meramente teórica, en una región vaporosa de las promesas incumplidas, como decía un autor alemán hablando de los derechos sociales, sino que tiene que tener consecuencias prácticas. Las dos más importantes son conocidas. Por un lado, un procedimiento agravado de reforma constitucional. La Constitución tiene que reformarse de forma más difícil que una ley ordinaria, si no, ¿dónde estaría la supremacía? Y por otro lado, la jurisdicción constitucional, el control de constitucionalidad de la ley. No se puede permitir que haya una ley que es inferior a la Constitución que vulnere a esta, porque si se permite esa vulneración no existiría supremacía realmente, no existiría supremacía. Esas son las dos grandes consecuencias tópicas del principio de supremacía constitucional. Una tercera consecuencia, dicho ahora desde nuestro punto de vista, sería esta, que la supremacía también exige, la supremacía de la Constitución también exige que cuando se ha verificado, se ha concretado la existencia de una omisión inconstitucional, haya un mecanismo sancionador de un tipo u otro para reaccionar frente a esa omisión y para que no quede desconocido el principio de supremacía constitucional. O sea, estos son los dos grandes argumentos axiológicos desde el punto de vista valorativos de los principios constitucionales. El gran otro argumento de justificación ya tipo más formal es el que ya comenté, la existencia de encargos al legislador. Hay una serie en las constituciones, en todas las constituciones, hay una serie de encargos concretos al legislador que exigen un desarrollo postconstitucional. Si no se desarrolla, si no se efectúa ese encargo al legislador, habría un desconocimiento de ese artículo de Constitución y, por lo tanto, una situación de inconstitucionalidad. Porque esto es así, por lo que dije antes, lo insisto, la Constitución tiene que ser abierta, no puede agotar las materias, tiene que dirigir, pero no agotar la actividad del legislador postconstitucional. Es la lógica de la relación entre el poder constituyente, que actúa en la Constitución, y los poderes constituidos que actúan después en el tiempo. Esto es irrefutable, es decir, la Constitución no puede agotar todo, tiene que tener normas incompletas que serán desarrolladas posteriormente. Bueno, en fin, y otro argumento de justificación que se usaba también con fuerza o con
reiteración, es la función transformadora de la Constitución. Si queremos que las constituciones transformen las sociedades hacia modelos más amplios y más avanzados de convivencia, tiene que tener una función transformadora que debe de articularla, que debe de desarrollarla el Poder Legislativo a través de la emanación de leyes que desarrollen esos artículos de la Constitución. A partir de ahí, bueno, a partir de ahí no, es decir, frente a estos argumentos a favor, había unos argumentos en contra, la libertad de confección al legislador entendida de una forma más radical, el principio de división de poderes, el carácter programático de la Constitución, ya inasumible a día de hoy, que ahora no voy a parar porque han sido claramente derrotados por el Tribunal de la Historia, digámoslo así, ¿no? La evolución que he seguido yo a lo largo de 25 o 30 años, he visto cómo los argumentos a favor se han impuesto claramente en este tema. Por lo tanto, no me voy a parar más. Que se acepte o no se acepte la omisión inconstitucional tiene consecuencias importantes. Tampoco me voy a parar, porque quiero pararme en el punto de la articulación práctica ahora. Primero, bueno, la gran consecuencia positiva para la conformación de las sociedades futuras puede ser, solo comento aunque habría que hablar más, un impulso del Estado social. Este es un debate que tenemos en España curioso, curioso no es, surgido a partir de la crisis económica. Yo soy ombudsman, aparte de académico, ¿no? Ombudsman, es decir, soy el comisionado de Derechos Humanos de la Comunidad Autónoma de Galicia, de la región de Galicia. Hay otra serie de ombudsman en España, parecido a lo que hay aquí. Hay una comisión federal, ¿no? Y hay unas comisiones estatales. Bueno, es algo parecido. Bueno, en las reuniones de estos 2 últimos años que tenemos periódicamente los ombudsman en España, ha salido el tema de la omisión inconstitucional. ¿Por qué? Porque la crisis económica ha evidenciado la necesidad jurídica, o no, depende de la posición que se mantenga, de impulsar los derechos sociales y que dejen de ser meras propuestas que inspiran la legislación futura a ser derechos coactivos, esgrimibles y argumentables frente a los tribunales y defendibles por los tribunales de justicia. Digamos que ese es el debate. Claro, es un debate un tanto complejo de articular porque la Constitución española vigente del año 78 pues sí realmente prevé los derechos sociales como unas propuestas de futuro, como unos principios inspiradores de la legislación. Es decir, la regulación que hacen los artículos 39 y siguientes de la Constitución española no contiene realmente esos encargos al legislador que sustentan mi posición, esos encargos concretos y precisos, sino que son principios difusos y, por lo tanto, no exigen obligatoriamente la aprobación de una ley específica. Pero claro, la mentalidad ha cambiado con esto de la crisis económica y los ombudsman pues nos encontramos, digamos, en el frente de la reclamación de que los derechos sociales se cambie la óptica de análisis y se incida en su aspecto coactivo, como los derechos de primera generación o de segunda generación, ¿no? Digámoslo así. Ahí hay varios artículos de Constitución implicados que habla de la familia, de la distribución proporcionada de la renta, de la seguridad social, del derecho a salud, del derecho a la vivienda, de la situación de los discapacitados, etc. Artículos 39 y siguientes, lo digo por si queréis echar un vistazo a la Constitución española ahí, porque es un debate que los ombudsman tenemos sobre los derechos sociales. Pues una consecuencia positiva para esos derechos sociales sería la posibilidad teórica de articular omisión legislativa porque no se desarrollan convenientemente bien ante una situación de crisis económica esos derechos sociales. Es un tema que habrá que seguir discutiendo, un tema de futuro en España. Bueno, estamos acabando. Como hay tantas diferencias teóricas y conceptuales en este tema, es difícil buscar una adecuada articulación práctica. ¿Por qué? Porque el derecho comparado es heterogéneo. Lo dije antes. Mira los señores, qué chulos me quedaron. Estoy buscando por internet. Son fotos libres, y no me acuséis de vulnerar los derechos de autor. Fotos del Google en abierto, y cojo los muñequitos ahí para hacerlo más bonito, ¿no? Bien. A ver, cómo en 5 minutos digo esto. Hay 2 modalidades, digámoslo así. O prever un mecanismo expreso para fiscalizar la omisión inconstitucional o usar otros mecanismos que ya existen y aprovecharlos para fiscalizar la omisión inconstitucional.
Hai de todo no derecho comparado, ¿no? Hai una acción abstracta de inconstitucionalidad por omisión en varios países, más conocido de nuestro ámbito cultural es Portugal, ya hablará el profesor Pereira del mismo, aunque hay más casos, que ahora no voy a comentar porque me excedería. Tiene un elemento muy positivo esa solución que visibiliza la categoría, la omisión inconstitucional, la mete en la agenda de primer nivel de los decisores públicos. Ojo, hay un mecanismo de control de la omisión inconstitucional. Es un acicate para el legislador para que esté más activo. Sin duda tiene un efecto un efecto visibilizador muy positivo en la arquitectura institucional de un sistema, sin duda. Otra solución dentro de ese primer grupo, el primer grupo es no crear, perdón, el primer grupo era crear mecanismos, en efecto. La otra opción de crear mecanismo sería usar un mecanismo específico de defensa de derechos por omisión. Esto no está muy extendido en el derecho comparado, es decir, una cosa es una acción abstracta por omisión, otra cosa es un amparo concreto por omisión, es diferente al otro. Esto no está muy extendido porque yo creo que cuando se ha dado ese paso se ha usado el amparo ordinario, es decir, el mecanismo ordinario. En varios países se usa el mecanismo ordinario por acción o por omisión, o sea que en este sentido ahí no hay regulación específica de eso. Y el segundo grupo es usar, como ya digo, los mecanismos que ya existen de justicia constitucional, o como decís aquí, de derecho procesal constitucional, para introducir el problema de la omisión. Es decir, acciones concretas, aquí en México no la hay, la acción concreta es, hay en varios casos de Europa, que un juez ordinario tiene una duda, eleva la duda al Tribunal Constitucional. No lo explico porque es ajeno a vuestra tradición jurídica, pero se ha usado poco en algún país que un juez ordinario detecta, voy a solucionar un caso, pero no tengo ley solo tengo artículo de Constitución, no hay ley, hay una omisión, planteo la duda al Tribunal Constitucional para que me lo diga. Se ha usado poco. La segunda fórmula, digámoslo así, en este segundo grupo, es usar la acción de protección de derechos, lo que dije antes, el amparo, llamado sea por acción o por omisión. Eso se ha hecho y se sigue haciendo en América, por ejemplo. Otra vía, la tercera, usar controversias constitucionales. Se ha usado en México. Controversias constitucionales para controlar problemas de omisión constitucional. En otros países, por ejemplo, en España no veo yo esta acción para controlar omisiones, pero habrá que ver el caso concreto. Y el último mecanismo que se ha usado, estoy simplificando el derecho comparado, insisto, es las sentencias atípicas de los tribunales constitucionales. Esto ha sido lo más efectivo desde mi punto de vista. Es decir, los tribunales constitucionales, comento ahora si queréis para acabar, han ido más allá de las restricciones del binomio inconstitucionalidad-nulidad, nulidad por acción, inconstitucionalidad por acción y consecuencia nulidad, para buscar alternativas a la disciplina de la realidad. No deja de ser otra cosa. La realidad ofrece supuestos que están mal disciplinados en el binomio inconstitucionalidad por acción frente a nulidad. Por lo tanto, los tribunales constitucionales buscan sentencias aditivas, sentencias manipulativas, apelaciones al legislador, inspirándose en la jurisprudencia alemana, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es la solución más práctica. Sobre esta base, ¿qué métodos tienen como consecuencia? Pues a veces lo que se hace es una mera sugerencia del legislador, a veces se extiende el contenido normativo de un precepto, una sentencia aditiva, a veces se comunica al legislador sin más que hay una omisión, por ejemplo, Portugal. A veces se comunica al legislador eso y se insiste un poco más que tome medidas necesarias, como por ejemplo en Angola o en Brasil. A veces se da un plazo para que el legislador actúe, como en Ecuador, como en Veracruz, como en Tlaxcala, como en Chiapas, como en Quintana Roo, como en Yucatán, como en Nayarit, como en Durango. A veces se dice qué principios normativos debe seguir el legislador en esa legislación que tiene que desarrollar. Por ejemplo, en Ecuador tras el plazo o tras el plazo en Chiapas o en Veracruz. O a veces se aplica directamente el artículo de la Constitución. Eso es lo que hace, y ha hecho aquí la jurisprudencia, y ha hecho la jurisprudencia en Argentina, por ejemplo, o en España. Como no hay desarrollo del artículo de la Constitución, aplicamos directamente el derecho a la objeción de conciencia o de la libertad de expresión para resolver el caso. Lo resolvemos, damos una eficacia no total, pero parcial al artículo de la Constitución aplicándolo,
y hacemos un aviso a la opinión pública para que el legislador espabile y apruebe esa ley, porque mira qué está pasando, que yo, el Tribunal Constitucional, tengo que aplicar directamente la Constitución ante la omisión del legislador. Como veis, un panorama denso. Bien, en fin, concluimos. Insisto en alguna idea que acabo de decir. Yo creo que la inconstitucionalidad por omisión es una categoría asentada, que hay que seguir estudiando y trabajando sobre ella para disciplinar correctamente la realidad que nos toca a los decisores públicos y a los juristas discernir, que no es otra que una sociedad democráticamente avanzada que tiene que responder mejor a las necesidades de esos ciudadanos. Por lo tanto, animo a todos y a todas a seguir investigando, a seguir trabajando y, sobre todo, apelo a los jueces constitucionales y a sus asesores que sean sensibles y sean, a ver cómo lo digo políticamente correcto, y sean autorrestringidos a la hora de analizar estas cuestiones. Tened en cuenta, jueces y jueces constitucionales, que sois la clave de esa, como decía Zagrebelsky, un profesor italiano, de esa dúctil coexistencia entre ley, derechos y justicia. Por lo tanto, deberéis mantener una situación adecuada a esa gran trascendencia que es las consecuencias de vuestra labor. Nada, si queréis cualquier cosa, pues yo sigo por aquí aclarando lo que sea posible aclarar. Muchas gracias. Se ha puesto tan bueno este debate, las exposiciones, que déjenme compartirles algo. Tengo, y vaya que la audiencia es copiosa, es importante, y lo que todavía para mí es un acertijo es que tengo más preguntas que auditorio. Entonces no veo cómo voy a salir yo de eso, y vaya que pues tenemos un auditorio sumamente importante. Tenemos una serie de preguntas, reflexiones muy alentadoras del debate. Pero a mí, yo venía a escuchar a los expositores, como siempre trato de escuchar, y he aprendido mucho, reflexiones muy importantes, pero cómo no provocar la exposición del doctor José Julio Fernández, algunas reflexiones que son fundamentales. Él, con mucho cuidado, con puntualidad, observa nuestro orden jurídico en materia de omisiones inconstitucionales. Es un adelantado, 25 años a este debate necesario, sobre todo en su conexidad con tutela judicial efectiva. Seguramente en el auditorio ha de haber otro adelantado que en 25 años, no sé si tendremos la fortuna, seguramente. Un servidor, no, de estar con un adelantado que esté hablando de omisiones inconvencionales. Y este va a ser verdaderamente un nuevo reto, donde vamos a pasar de omisión legislativa a omisión constitucional en este debate importante de respeto a los poderes en las soberanías estatales, a las soberanías nacionales, a omisiones inconvencionales. Pero no es a gratuidad que vamos a estar de frente a ese debate. Lo decía yo en el orden jurídico doméstico. Hablaba con mucho cuidado José Julio Fernández del activismo judicial que se ha estado dando en nuestro orden jurídico doméstico. No es gratuito este activismo. A ver, sería negar la realidad de frente a nuestros invitados que se nos da el activismo, ¿verdad? Y no se trata de eso, no, por supuesto que sí, pero el activismo judicial también tiene una lógica en la vocación última que ha tenido el Poder Revisor de la Constitución en México. Es decir, hay una suma y a partir de esta suma tenemos esta problemática, o más que problemática, este reto. Si hoy nuestro artículo primero constitucional en este desarrollo constitucional reglamentario, porque es así como lo observa el sistema comparado y hay que reconocerlo. Nuestra Constitución, como todas las de
el orbe, por supuesto constituciones democráticas o que aspiran a ser democráticas, conjuga principios, valores y reglas. Sin embargo, hay que decirlo, nuestra Constitución, a diferencia fundamentalmente de las constituciones no escritas, nuestra Constitución en materia de reglas está instrumentando una serie de regulaciones que, pues, por supuesto, genera una Constitución vasta, muy prolífica en materia de estas sobreregulaciones. Pero déjenme dejar ese tema para seguramente los debates posteriores. Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, con más de las actividades del Seminario Internacional sobre Omisión Legislativa, solo por Plataforma Electoral, el canal de televisión por Internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Roxana Noriega, hasta la próxima.